Mucha gente con la que he hablado está luchando con ansiedad. ¿Cuántos han sufrido de ansiedad? A veces las palmas de las manos nos sudan, el corazón te late más rápido, la boca se seca y a veces las rodillas te tiemblan. Y a algunas personas pues les afecta el estómago, le dan problemas intestinales. El diccionario Webster define ansiedad como una agitación nerviosa, este tipo de preocupación que viene sobre una aprensión, sobre un peligro, un miedo al peligro real o imaginario, el cual tiene manifestaciones fisiológicas, o sea que son a veces preocupaciones que te afectan físicamente, afectan tu salud, afectan tu cuerpo, cómo funciona el sistema nervioso, el sistema digestivo y cómo opera el cuerpo cuando está sujeto a situaciones de ansiedad y de estrés, preocupaciones excesivas, y esto nos afecta de una forma muy seria. A veces el miedo al peligro no es real, pero se percibe o aparenta ser real. ¿Y cuántos de ustedes han sido atrapados mientras ven la televisión, por ejemplo? Una de las cosas que descubrimos en los últimos 2 años es que en los Estados Unidos, como gran parte de los medios de comunicación, a veces lo que hacen es enseñar o anunciar o hablar de cosas falsas en los medios de comunicación, lo que le llaman las noticias falsas. Y es que ponen un giro a lo que sus dueños o las personas que están a cargo quieren que se diga, controlan la información que se está diciendo. Así que un poco de miedo no es realmente un miedo percibido ni un miedo basado en la realidad, sino es un miedo que se controla. Otro ejemplo de ansiedad, como dice la palabra del Señor, David dice, estoy lleno de ansiedad debido a mi pecado en el Salmo 38. A veces el pecado produce ansiedad. Hay otro tipo de ansiedad que es producido por las circunstancias, las cosas que pasan y que son absolutamente imposibles a veces de controlar. Cosas que están fuera de su control y usted es incapaz de hacer nada al respecto más que orar. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Y luego hay otras ansiedades que solo vienen de las cargas normales de la expectativa de la vida futura, de lo que viene en el camino. Antes de ir más lejos, quiero darle un par de notas sobre el comportamiento basado en el miedo y sobre la ansiedad y cómo esto puede gobernar tu realidad actual y arruinar nuestras vidas. Primeramente, número 1, hay un miedo real producido por una percepción a lo que es un peligro inminente. Peligro cuando se percibe una amenaza, un peligro real. Entonces se pone en marcha y el sistema de protección o de autoprotección se activa dentro de usted. Y hemos escuchado historias, no sé si ustedes, pero hay historias que muestran situaciones que a veces son sobrenaturales, hechas en situaciones de peligro, donde uno reacciona de una forma que uno diría, yo no sé cómo se hizo eso. Hemos escuchado toda clase de historias. Por ejemplo, hay la famosa historia de esta mujer que era como de 100 libras, que tuvo la fuerza para levantar un auto, un vehículo, porque había un niño atrapado debajo de este vehículo y ella no sabía de dónde sacó fuerza, pero en ese momento de la crisis, en ese momento de emergencia, en ese momento de peligro, la adrenalina se activó y de alguna forma ese estrés produjo en su cuerpo una fuerza sobrenatural que provocó que pudiera levantar ese carro y salvar la vida de este niño. Y esto hemos escuchado cantidad de historias así, por ejemplo, que son fantásticas, que son a veces imposibles de creer. Pero cuando la ansiedad y el temor desatan esa adrenalina, eso también nos afecta. Aunque seamos capaces de hacer cosas sobrenaturales,
Eso también nos afecta en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología. El segundo punto, el miedo producido por la ausencia de la verdad. A veces el miedo viene porque no conocemos todos los detalles, no conocemos cómo son las cosas, y esa ausencia de verdad o en ese momento de ignorancia, en ese momento de no saber, produce ansiedad, produce miedo porque no sabemos. Ahora quiero enfatizar en el miedo que a veces nos ocurre cuando nos encontramos en un cuarto oscuro, en una habitación oscura, porque no se ve nada. Y no sé usted, pero muchas personas le tienen miedo a la oscuridad. Y la oscuridad trae de por sí una incertidumbre porque no sabemos lo que hay en el cuarto. Y sucede que de alguna forma espontánea, cuando se enciende una luz en un cuarto de oscuridad, de pronto el temor, el miedo y la ansiedad que había desaparecen. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque la luz representa conocimiento y la oscuridad o las tinieblas representan ignorancia. Por lo tanto, al no saber lo que existe en medio de esa oscuridad, produce temor y produce miedo. Y ese miedo nos afecta, pero tan pronto la luz se manifiesta, entonces el temor desaparece. Qué cosa más interesante. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, porque la luz lo revela todo. La luz muestra todo. La luz lo declara todo. Y eso es importante porque Dios, nuestro Dios es luz. Nuestro Dios es lo que muestra todas las cosas. Delante del Señor no hay nada oculto. No hay nada oculto. Tercer punto. Cuando reemplazamos la verdad por una mentira. Por usted recibir intencionalmente un estilo de vida que le conducirá a un tipo de comportamiento que le va a incapacitar para que pueda recibir y vivir en la verdad. O sea que es una actitud donde, sabiendo la verdad, se escoge creer a la mentira. Y esta es una situación de gran peligro y las consecuencias son devastadoras cuando realmente desplazas la verdad con una mentira. Entonces puede resultar en un engaño continuo y otros tipos de comportamientos que serán de gran tropiezo para la vida de una persona. Cuando, sabiendo la verdad, escogemos creer a la mentira. En 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, y esto es un verso muy famoso, pero también a la vez es un verso muy poderoso y es muy importante en la Biblia sobre el miedo. Y Dios dice que no nos ha dado Dios un espíritu de miedo o de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y la palabra dominio propio también se traduce una mente sana. Dios no nos dio un espíritu de miedo. El miedo está ligado con las tinieblas, sino un espíritu de poder y de amor y de una mente disciplinada. Una mente que tiene precisión y sano juicio. Y esto es importante entenderlo porque nosotros como hijos de Dios somos partícipes de esa promesa. Bendito sea Dios. Parece que todas las ansiedades y todas las percepciones son temores. Todo lo que es ansiedad está basado en temor. Todo lo que te provoca estrés y lo que provoca ansiedad está basado en miedo. Y caen en una de estas tres categorías. La falta de poder, la falta de amor, la falta de dominio propio o la falta de una mente sana. Cuando falta una de esas cosas, entonces abre puertas para la ansiedad, el estrés, el temor. Ahora, recuerden, y quiero enfatizar en esto, recuerden que el miedo solamente existe en la ausencia de verdad. Porque cuando conocen la verdad, entonces no hay miedo. Por lo que en estos tres de los casos, cuando el amor y el dominio propio están ausentes, se crea un sentido de incertidumbre que afecta
la realidad en que estás viviendo, sobre una persona o cualquier circunstancia. Puede ser la ausencia de verdad sobre, por ejemplo, este asunto del coronavirus, de la percepción de cuántas personas están muriendo realmente, cómo se contrae realmente el virus. Que a veces la gente piensa que es como la gripe o la monga o el flu. Y este es un ejemplo de la ausencia de verdad, el no conocer la verdad. Una segunda cosa que provoca miedo y se une a una ausencia de verdad es acerca de Dios y su habilidad y su deseo de hacer frente o intervenir en una circunstancia. Y de ahí que nacen muchas dudas. Cuando queremos o cuando no sabemos si Dios va a intervenir o tenemos miedo de que Dios no responda a una situación en particular. Y esto es muy serio. Es una situación donde se establece una mentira en la ausencia de la verdad. En una de esas dos áreas con el fin de que terminemos dudando de Dios y adoptando un comportamiento destructivo, el cual nos aparta de Dios. Cuando dudamos de Dios, siempre nos aparta de Dios. Y quiero darte un ejemplo donde podemos ver que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder. Vemos que el enemigo va a tener algo siempre que decir sobre el poder, que va a mentir sobre si tenemos o no poder, si el coronavirus tiene o no poder, y si Dios tiene o no poder y la capacidad de hacer frente a esta situación. Con esta crisis del coronavirus, hemos visto cuántas personas entran en un estado de ansiedad excesivo donde dudan de lo que Dios ha establecido. Amados, el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades. El coronavirus no tiene ningún poder sobre la sangre de Cristo. Por el contrario, el poder de Dios nos puede sanar del coronavirus. Y nuestro grupo de oración, que nos reunimos todas las mañanas a las 6 de la mañana, hemos traído cantidad de casos de coronavirus al círculo de oración, donde Dios ha intervenido y la gente se ha sanado. Por lo tanto, tenemos que creerle a Dios, mis amados. Y no podemos vivir en esa continua ansiedad y de miedo de que hoy Dios no puede contra el coronavirus. Eso es mentira del diablo. Eso es reemplazar la verdad de Dios por una mentira que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Hay que recordar que Dios dice que nos da poder, pero este poder es para edificar. Es un poder para crecer, para desarrollar, para edificar. Dios nunca quiso darnos poder para que fuera destructivo o para que fuera de uso privado donde uno pudiera manipular el poder de Dios. Eso no es la intención de Dios, sino que es para que seamos creativos. El poder que Dios nos da la capacidad de crear, para ser alentadores, entendiendo que el poder viene del cielo y que te edifica, que te bendice, que te levanta. Bendito sea el Señor. El propósito del miedo es llegar a que creas a la mentira. Así mismo es. El miedo solamente te lleva a creer, a la mentira. Por ejemplo, cuando, y me da un poco de gracia, cuando no sabemos lo que viene el día de mañana y siempre estamos preocupados. Mañana es otro día, mi amado. Mañana va a traer su propio afán y va a traer su propia carga y sus propias situaciones. Basta cada día su propio afán, dice la palabra. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, porque hoy es el día del Señor y mañana no ha llegado. Así que hoy yo voy a vivir confiado en el Señor. Y lo que Dios traiga, lo traerá. Y de la misma forma que me ha ayudado hasta este día, me seguirá ayudando de ahí en adelante. Pero si usted se traga esa mentira de que no sabe lo que viene mañana y que puede que venga lo peor y siempre está pensando en lo peor, entonces va a vivir en un continuo estado de ansiedad y eso no te va a bendecir. Así que entonces, si darle lugar al miedo en todas estas áreas
sobre el poder, que en última instancia te conecta con el miedo y el miedo te conecta con la muerte. Recuerda que el miedo entra y existe en ausencia de la verdad. En ausencia de la verdad solamente hay tinieblas. Te lo voy a repetir. El miedo solamente existe en ausencia de la verdad. Por lo tanto, debemos confiar más en Dios, especialmente en estos tiempos. Si me permiten, quiero ofrecerle algunas ideas prácticas para tratar con este asunto de la ansiedad, porque todo el mundo en este tiempo, yo he escuchado tantas personas hablando sobre cómo se sienten en cuanto a temores y ansiedades. Pero la Biblia dice, Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2 y versículos 4 y 5, donde dice el apóstol, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Muy importante, demostración del Espíritu Santo y su poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios, no basada en lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que dicen las noticias, las malas noticias que constantemente están bombardeando nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que confiar en el poder del Espíritu que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Esta escritura aquí se traduce que la fe descansa en el poder de Dios y su capacidad. Así que como la ansiedad consigue su raíz en una conducta de temor y de inquietud que a veces es transgeneracional, y esto produce miedo, que están ansiosos continuamente por todo lo que son. Esto significa que muchas veces es transmitido, este miedo, esta ansiedad es transmitido de generación en generación. Pero otros luchan con la ansiedad porque ha ocurrido quizás algún trauma en su vida y arrastran esta memoria de este trauma que pasó tiempo atrás, pero ese trauma le mantiene en un estado de ansiedad. Pasarán por algo traumático y ahora la ansiedad y la preocupación se conectan con el miedo al trauma y abusamos del pasado. El pasado se mantiene conectado a nuestro presente y no nos deja avanzar hacia el futuro. Un incidente del pasado que indujo un comportamiento de ansiedad. Otro tipo de ansiedad con la gente que lucha es una ansiedad que está relacionada con la identidad. Porque a veces las personas no conocen quiénes son o lo que son en el Señor. Lo que significa que hay una desconexión significativa con nuestra identidad. De que se traduce en una incapacidad para confiar. Cuando tenemos esta actitud de identidad, no confiamos en la gente, no confiamos en nadie. Por ejemplo, si tuviste un padre que te abandonó mientras uno crecía, podría tener una dificultad en confiar en cualquier persona que fuera una figura paternal. No va a cuidar de mí, pensamos, que no va a protegerme ni proveerme cuando pensamos en Dios como una figura paternal y comenzamos a dudar. Y el deseo que tengo de un padre cariñoso está, la ansiedad va a estorbar tu relación con Dios, porque Dios quiere ser para nosotros padre, y es un padre que no es como los padres de este mundo. Nuestro Dios es un padre que se preocupa por nosotros, que nos atiende, que nos defiende y que provee para cada uno de nosotros, pero que quiere tener relación con nosotros, con sus hijos. Quiere tener una cercanía, una intimidad con cada uno de nosotros. Sí, amado, contigo Dios quiere tener una cercanía contigo y quiere darte a entender que Él es tu Padre. Aunque tu padre físico, carnal, te haya abandonado, Dios nunca te va a abandonar. Wow, eso es poderoso. Así que la desconfianza que produce
este tipo de situación, esta desconfianza en la gente y en Dios, afecta tu fe, produce falta de fe, porque las memorias del pasado me persiguen, te persiguen continuamente y no las quiero soltar. Está uno encadenado y esclavizado a unas memorias del pasado que te mantienen atado a una mente de derrota y una mente de trauma. Amado, Dios quiere libertarte de todo eso y quiere que el amor de Él sea real en tu vida, que tú sientas en realidad el amor de Dios para ti. Y esto te va a dar poder para tú vencer la ansiedad, el estrés, y va a fortalecer tu fe para que mires y creas en Dios. Aleluya. Tienes que repetir a veces, como yo digo, cuando las situaciones se ponen difíciles, yo tengo que decir con mis labios, yo decido creerle a Dios. Dilo conmigo, mi hermano. Yo decido creerle a Dios. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida se va a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir. Y yo no tengo duda alguna de que mi Dios es fiel y que mi Dios es real. Bendito sea el Señor. Aleluya. Otro tipo de ansiedad ocurre también cuando, y son provocadas cuando hay áreas secretas en nuestra vida. Cuando ocultamos áreas de pecado en nuestra vida. Eso produce una gran ansiedad y un gran miedo a que seamos descubiertos, a que seamos sorprendidos, a que alguien se entere y entonces seamos expuestos a una vergüenza. Y entonces esto desarrolla ansiedad y estrés y un gran temor. Y muchas veces la gente deja de confiar en otros porque se sienten intimidados de que puedan ser descubiertos. Y esto es muy serio, mi amado. Dios te conoce. Dios conoce tu pasado, tus traumas. Dios conoce lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, el abuso de tu niñez, todas las áreas de tu vida en que has caído y fracasado. Dios lo conoce y aún así su misericordia se extiende para tu vida para levantarte, restaurarte y edificarte. Ahora, para manejar la ansiedad en este caso, primeramente, recuerde que no está solo. Dios está con usted. En medio de todo de esta crisis, en medio de todo esta situación, tiene que entender que usted es importante para Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no somos más importantes que los pajaritos? Aquí la palabra está hablando de las aves y los animales del campo para decirte que no te preocupes. No te preocupes por lo que bebes, lo que comes, dónde vives, qué va a pasar. Si no, dice la Escritura, más bien busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir, todas estas cosas van a ser añadidas. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y para eso tienes que creerle a Dios y confiar en el Señor para que Él se encargue de tu vida y tome orden, tome control de tu vida. Así que usted no se impaciente por el mañana, porque el mañana no ha llegado. Porque mañana trae sus propias situaciones. Cada día trae suficientes problemas propios. Así que tome un momento y pregúntese, ¿no valgo yo más que los pajaritos del aire? ¿No valgo yo más para Dios? Claro que sí. Vales tanto que Él dio a su Hijo para que muriera por ti. Vales tanto que Él decidió derramar su sangre para que tus pecados fueran perdonados. Wow, cosa más tremenda. Número 2, vuelva a conectar su fe y una confianza consciente con Dios. Conéctate con Dios conscientemente, con una conciencia real. Bendito sea el Señor. Cuando me concentro en Dios, veo que Él es más grande que mis problemas, que Él es más grande que mi personalidad,
que Él es más grande que mi situación y mi circunstancia. Dios es más grande que todo lo que estás pasando. Entonces soy capaz de conectar mi confianza. Pero cuando quito los ojos de Dios y los pongo en los problemas, entonces desconecto mi confianza en Dios. Amado, sí, tú eres cristiano, tú vienes a la iglesia y todo lo demás. Pero si tú pones tus ojos fuera de Dios, si tú pones tus ojos en las circunstancias, en el mundo y lo que está pasando a tu alrededor, entonces no estás conectando tu fe al Señor. No estás conectándote con el Señor. Y en estos tiempos que nos pasamos viendo tanto tiempo la televisión y escuchando la televisión, y sí creo necesario ser informados. Yo creo que sí debemos estar informados. Pero no veo necesario estar conectados, informados de malas noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es dañino, eso es enfermizo, eso es venenoso, eso te daña el alma, te daña la mente. Bendito sea el Señor. También tenemos que darnos cuenta que esta información que estamos recibiendo no siempre es la más precisa, no siempre es la real. La información que muchas veces recibimos está manipulada y controlada por los grandes intereses y muchas veces por el mismo diablo, para que los creyentes y los que no son creyentes nunca vengan al conocimiento de Dios. Número 3, aclare su propósito. Esté claro con qué es lo que Dios quiere para usted. Examine sus prioridades. Pregúntese, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde esto me está llevando? Y estas son preguntas muy genuinas. Tienes que detenerte. Muchas veces vivimos una vida tan rápidas y tan ansiosas que no tenemos tiempo de pensar. Y sí tenemos que detenernos y meditar. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Este camino que llevo, este camino no me está llevando a ningún lugar. Muéstrame tus caminos, Señor. Bendito sea Dios. Y por último, no quiero terminar sin que me permitan, por favor, darles una palabra que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y versículo 6, que también es muy conocida, donde dice que por nada estemos afanosos. Y esta palabra afanosos quiere decir también ansiosos. Que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracias. Deja que Dios conozca tu corazón. Preséntale tu petición al Señor. Que tus peticiones sean conocidas por Dios. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Wow! Eso es tremendo. Y no estés ansioso, no estés asustado, no te impacientes, no te dé ansiedad cuando venga el día malo. Y sí, estoy hablando con usted, mi amado, estoy hablándole a usted. No te impacientes, no tengas ansiedad cuando venga el día malo. De cómo evitar las ansiedades de nuestra vida. A veces no podemos evitar las situaciones. Durante este tiempo donde tantas cosas están basadas en el miedo, donde todo lo que se ve por la televisión y se oye por los medios de comunicación y por el internet y las redes sociales, todo produce miedo. Todo está basado en el miedo. Y lo que está sucediendo a veces en el mercado de valores, en la economía y todo lo que está pasando en todo el mundo, está basado en el miedo. La gente quiere que te asustes. El diablo quiere que vivas en temor. En este tiempo tenemos que reenfocarnos. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor.
y conectar tu confianza, sí. Volver a conectarse con Dios y decir, como te dije hace un rato, yo decido creerle a Dios. Yo decido creerle a Dios. Porque soy un hijo de Dios. Di conmigo, yo soy un hijo de Dios. Repítelo, yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, no voy a temer. Porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Y todo, di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, no me ha dado un espíritu de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Primera de Juan 4:18, y con esto lo voy a dejar. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Wow. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones. Amado, gracias por sintonizarnos en este día. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que semanalmente contribuyen para que esta palabra pueda alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra a través del Evangelio de Jesucristo y a través de estos medios. Si usted desea contribuir a nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página web, iglesiacfcspringhill.com. Allí vaya donde dice ofrenda y siga las instrucciones. Les bendecimos. Este es tu pastor, Cristóbal de Jesús, del Centro de la Familia Cristiana de Spring Hill. Bendiciones.